Comenzamos, Marcelo, entonces. Comenzamos. Entrando. Hola, buenos días. Muchas Buenos días. gracias por acompañarnos en nuestro seminario. Hoy día corresponde al último de la serie que propusimos este periodo. Vimos antes el seminario del cuidado de equipo, acerca del pensamiento y la cooperación grupal, acerca de lo manifiesto y lo latente, y hoy día veremos el concepto de aprendizaje grupal. ¿Okay? La estructura va a ser la habitual. Yo haré una exposición breve de unos 15 o 20 minutos y después pasamos al trabajo de grupo. Queremos dejar claro que aunque pudiera haber menos personas que en otras ocasiones, es importante que se mantenga la estructura del trabajo de grupos, de discusión, de deliberación, y después volvemos a un plenario en que podemos a lo mejor compartir de acuerdo al interés de cada uno de ustedes. Entonces voy a hacer una exposición y después Francisco los va a conducir a un trabajo de grupo, sea grupo único o más de un grupo, veremos de acuerdo si entra más gente. Bien, lo primero es que yo quiero dedicar esta última presentación a nuestra compañera y amiga, la directora de la Escuela Pichón Rivière, Lidia Sepúlveda, que no pudo estar hoy día con nosotros, pero quería dedicarle un saludo por su convicción, su porfía en los temas grupales y su alegre rebeldía. ¿Okay? Bueno, en relación al seminario, como es la última sesión, me doy el tiempo de decir algunas palabras en ese sentido. Decir que cuando nos propusimos este seminario, nuestro principal objetivo fue crear un espacio cooperativo de aprendizaje en torno al pensamiento grupal, en la convicción de que es en el diálogo y en la deliberación sobre la práctica grupal que podemos reactualizar la teoría grupalista. Nos hemos centrado en la lectura de la obra pichoniana por su valioso aporte en la práctica de la psicología social, una práctica que opera en torno a la transformación de la realidad social y que intenta contribuir al desarrollo de un pensamiento crítico a partir de un análisis situado en la vida cotidiana, en cualquier ámbito del acontecer social y científico. Para nosotros ha sido un objetivo importante invitar a leer o a releer los textos de Pichon Rivière para que cada una y cada uno de los participantes del seminario pueda analizar, discutir, cuestionar directamente la teoría pichoniana y no conformarse con segundas fuentes. En esta intención hemos querido advertir que Pichon no se destaca por su escritura teórica. Sus obras son más bien reducidas y sus textos principales desde el punto de vista teórico, el proceso grupal, uno de ellos, y la teoría del vínculo, el otro, son más bien recopilaciones de sus clases, de algunos de sus escritos breves, de sus conversaciones y diálogos con sus estudiantes, y en su participación en organizaciones de orden clínico, puesto que él participaba activamente de distintas agrupaciones a nivel latinoamericano, particularmente en Argentina, donde ocupó un lugar central en el desarrollo de la psiquiatría dinámica en un primer momento, en el psicoanálisis y luego en la psicología social. Al leer sus textos, pensamos, se puede observar que no son textos muy pulcros teóricamente, cuestión que le ha valido muchas críticas en ciertos círculos intelectuales, pero que sin embargo ha inspirado e influido el pensamiento de teóricos de la talla de René Caes, Jorge Amado, en Europa, en América Latina de Gregorio Barenblit, de Miguel Matraj, José Blecher, Armando Bauleo. Para quienes nos hemos interesado en la teoría y la práctica de los grupos y en la problemática de la grupalidad, pensamos que Pichon Rivière sigue siendo un pensamiento actual que alumbra con luz propia el sinuoso terreno de la práctica social transformadora. Dueño de un pensamiento original, complejo, Pichon no trepidó en declarar superadas
teorías que dejaban de ser útiles en la instrumentalización de una práctica científica en favor del cambio social. Esto también le valió el desdén de ciertos círculos intelectuales hasta el día de hoy. Pichon puede ser, pensamos nosotros, considerado como el portavoz de una época, portavoz que es capaz de sintetizar de manera original el pensamiento freudiano, marxista, leninista, y nos permite entrar en el pensamiento de otros autores que en Latinoamérica han desarrollado importantes aportes al pensamiento científico social, situados en la realidad latinoamericana, como Mary Langer, José Blecher, Gregorio Barenblit, entre otros, a quienes también invitamos a leer. Invitamos a la lectura y la discusión de los textos de Pichon Rivière, una lectura intencionada a una apropiación crítica de su pensamiento en el que cada una y cada uno de ustedes sea protagonista del desarrollo del pensamiento grupal en favor de una práctica científica transformadora de lo social, de lo político en nuestra América Latina. Esa es la intención del seminario que se levantó en la plataforma de la Escuela Pichon Rivière. Bueno, entrando al tema directo, central de hoy día, en torno al concepto de aprendizaje grupal, nosotros hemos construido la presentación de hoy en torno a dos textos. El primero de ellos es Conversaciones con Pichon Rivière, de Cito Lema, y el proceso grupal. El tema del aprendizaje, consideramos, constituye el corazón del pensamiento pichoniano. El aprendizaje entendido como transformación de lo real, como praxis científico-política. Desde su infancia, para quienes han leído la biografía de Pichon Rivière, la muerte y la incertidumbre fueron temas que centraron la atención de Pichon Rivière. En rigor, estos temas se les impusieron, haciéndose ineludibles desde su infancia hasta sus últimos días. Y su manera de enfrentarlos fue a través del desarrollo de una praxis científica y social de transformación. Conocida es la idea que ya estando en el campo de la medicina, Pichon opta por la psiquiatría para el estudio de la locura, la cual para él, siendo una forma de muerte, podía resultar reversible. Vemos en esta frase que está contenida en sus textos cómo hay una determinación histórica, existencial, lo que nosotros llamamos una implicación, en la elección de su tarea y de su objeto de estudio. Pichon finalmente, como inmigrante, como hijo de familia inmigrante más bien, y a través de su historia enfrentó en muchas ocasiones situaciones complejas que lo movilizaron a tratar de comprenderlas como una manera de conjurar el temor que esto le pudiera generar. De ahí es bastante consistente con su teoría posterior. En este punto de la decisión de Pichon, de la implicación de Pichon Rivière, repasamos nuevamente la relación de Pichon con el psicoanálisis como disciplina. Sabemos que él, de la mano de Mary Langer y de Arminda Averasturi, connotadas psicoanalistas argentinas, y Arminda Averasturi, la primera compañera de vida de Pichon, su primera esposa, abrazó con fuerte convicción el psicoanálisis, llegando a ser parte del grupo fundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, una de las más importantes asociaciones psicoanalíticas en el mundo y de producción de conocimiento psicoanalítico en el mundo hasta hoy. Sin embargo, sobre el tramo final de su práctica declarará su distanciamiento del psicoanálisis ortodoxo por razones epistemológicas y por sus connotaciones pequeño burguesas. Pichon buscaba desarrollar una práctica transformadora de las bases materiales del orden social. Hacemos pausa en esto del psicoanálisis ortodoxo, que es una expresión que él utiliza, pero yo creo que en eso hay una concesión a la APA, porque en rigor no existe un psicoanálisis ortodoxo, existe un psicoanálisis. Pero en medio de la disputa y del fragor de la batalla intelectual, social, política, seguramente se comienzan a hacer estas distinciones, pero él se está refiriendo básicamente a la teoría freudiana.
como elemento contra el cual él desarrolla su análisis crítico. Desde el punto de vista clínico, Pichon seguirá considerando a la familia, en su concepto tradicional occidental burgués de familia, como el núcleo del ordenamiento social. Considera que si se modifica el funcionamiento familiar, se contribuirá a la modificación de lo social y de lo individual. Por eso, su interés en la comprensión de la dinámica grupal y vincular, siempre apuntando a la interacción y la transformación de la estructura social como procesos fundamentales e ineludibles. La relación entre lo individual y lo social es resuelto, o se intenta resolverlo Pichon Rivière, a través de una doble dimensión del comportamiento social y grupal, la dimensión vertical y la dimensión horizontal, las cuales se articulan en una dinámica dialéctica de mutua dependencia a dominante, y ya hemos señalado en otras ocasiones la relevancia de este punto en la teoría pichoniana, en la teoría grupalista general, pues constituye un aporte teórico-metodológico original y efectivo en el desarrollo de la práctica grupal. No existe otro, hasta donde nosotros conocemos, autor dentro del campo grupal que pueda resolver de mejor manera este problema. Para Pichon Rivière, el aprendizaje grupal pasa por un proceso correctivo que exige la explicitación de lo implícito, lo no dicho, lo no pensado en el grupo, para lo cual se requiere una psicología social dinámica, histórica y estructural. Se basa en los fundamentos del pensamiento marxista, la dialéctica materialista, que reconoce un nivel de infraestructura y de superestructura en el ordenamiento social y económico, y pone al centro la idea de necesidad sociohistóricamente determinada como motor de cambio. En su teoría grupal, el aspecto de la superestructura estaría dado por lo conceptual, lo epistemológico, y la infraestructura estaría dado por lo afectivo, lo epistemofílico, siendo este último elemento el que predomina en la determinación de la manera singular del grupo de abordar la realidad, la manera de singular de cada grupo como entidad singular histórica de abordar la realidad. Así tenemos al aprendizaje como eje central de la definición de la psicología social, en tanto su objeto es el estudio del desarrollo y la transformación de una realidad dialéctica entre la estructura social y la fantasía inconsciente del sujeto o su mundo interno, entre la horizontalidad y la verticalidad, asentadas sobre relaciones de necesidad. Para Pichon, recordemos, el hombre se define como un ser de necesidades que se resuelve en relaciones sociales que lo determinan. Respecto al concepto de aprendizaje grupal de Pichon Rivière, este constituye necesariamente la apropiación instrumental de la realidad para su modificación. Para Pichon, aprender es realizar una lectura de la realidad, lectura coherente, no una aceptación crítica de normas y valores, una lectura que implica la capacidad de evaluación y de creatividad entendida como nuevas formas de modificación de lo real. Nuevas formas que permitan la modificación de lo real, en favor de la resolución de las necesidades materiales de los grupos. Pichon Rivière establece una fuerte vinculación entre lo que él llama la adaptación activa a la realidad y el aprendizaje. Para decir, el sujeto sano, en la medida que aprehende el objeto y lo transforma, es decir, hace ese proceso de aprendizaje operativo que se espera, se modifica también a sí mismo, entrando en un interjuego dialéctico con el mundo, en el que la síntesis que resuelve una situación dialéctica se transforma en el punto inicial o tesis de una antinomia que deberá ser resuelta en un continuo proceso de espiral, ¿no? La espiral virtuosa, la espiral dialéctica que señala en todos sus trabajos Pichon Rivière. En lo específico, el aprendizaje grupal es un proceso que involucra aspectos de cada individuo y del grupo. En relación al individuo, son las estructuras vinculares internalizadas, articuladas en un mundo interno, las que condicionan las características del aprendizaje de la realidad. Este aprendizaje será facilitado u obstaculizado
según si la confrontación fundante entre lo intersubjetivo, lo grupal, social, y lo intrasubjetivo resulte dialéctica o dilemática. A nivel grupal, el aprendizaje se produce por la sumatoria de información aportada por los integrantes a través de su experiencia, su saber, su vivencia, la cual es enriquecida y cuantitativa y cualitativamente en la deliberación grupal. Es decir, ese insumo que proviene de la verticalidad, al entrar en la dinámica horizontal, se transforma en una cosa diferente en favor de la comprensión y la transformación de lo real. Esta matriz grupal produce un cambio cualitativo a nivel grupal, que se traduce en la producción de una dinámica que permite la resolución de las ansiedades básicas, aquellos obstáculos a la adaptación activa a la realidad, y deja al grupo y sus miembros en posición favorable para el pensamiento crítico, creativo y fundador de proyectos de transformación de la realidad. En este último punto, consideramos que es relevante e invitamos a todos a la reflexión hoy y en lo que sigue, de pensar cuál es el lugar del afecto en el aprendizaje. Pichón, en nuestro medio, es pionero en establecer la necesaria articulación del pensamiento y del afecto en los procesos creativos, en los procesos de aprendizaje, y lo define como el motor de la adaptación activa. Sobre este punto pensamos que su formación psicoanalítica le permitió aproximarse a la determinación como resistencia al cambio del aspecto afectivo, asociado siempre a las ansiedades básicas y los mecanismos defensivos individuales. Pero al mismo tiempo, su visión psicoanalítica, psicodinámica psicoanalítica, operó como obstáculo para el desarrollo de una teoría del afecto propiamente tal. Este último aspecto será materia de nuestro próximo seminario. Pero queremos hacer hincapié en que si bien Pichon-Rivière funda una teoría y funda una metodología de trabajo grupal centrada en la elaboración de los aspectos afectivos que pueden funcionar como obstaculizadores de la relación dialéctica de los miembros del grupo con su tarea y con la realidad, lo hace de una perspectiva defensiva. O sea, él identifica que los aspectos afectivos traban, obstaculizan, impiden el desarrollo de la tarea, pero no necesariamente ve en lo afectivo un motor creador. Vamos a decir, hay otros textos en los cuales habrá que profundizar donde Pichon-Rivière aborda el proceso creador. Sin embargo, no desarrolla una teoría propiamente tal del afecto como motor de cambio. Bien, en síntesis, queremos mostrar cómo el aprendizaje es central en la teoría pichoniana, en la psicología social de Pichon-Rivière, entendida siempre como un proceso amplio de transformación de lo real, un proceso dialéctico con la realidad. Queremos terminar con esto nuestra presentación de hoy, darles las gracias por su atención e invitarlos ahora al trabajo de grupo que Francisco va a coordinar. Y luego nos veríamos en un plenario final. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marcelo, por la presentación. Como les comentaba Marcelo, entonces les va a aparecer un mensaje para que lo puedan aceptar, que me parece para que puedan ingresar al grupo pequeño, entre unos 20 y 30 minutos para que puedan comentar la presentación y volvemos al plenario para, bueno, para poder comentar lo que pudieron discutir entre ustedes, Marcelo también. ¿Sí? Entonces va a aparecer un mensaje y nos vemos en unos 20 o 30 minutos. Vamos a parar la grabación.
Bueno, ¿cómo les fue? Ah, yo olvidé mostrar la diapositiva con la pregunta de trabajo, pero ¿cómo les fue en su trabajo grupal? La idea era reflexionar en torno a el aprendizaje grupal en vuestra práctica profesional, ¿no? No sé cómo por dónde lo tomar. Uy, nosotros lo tomamos, nos pusimos a pensar el afecto en el aprendizaje. Y ahí discutimos mucho. A ver. Bueno, pasamos por analizar los grupos en las instituciones, la verticalidad entendida como la institución sobre todo, institución opresora. Hablamos de la infancia, de cómo se aprende, de qué pasa, de qué hablamos, de qué entendemos como aprendizaje en la infancia. Hablamos de... eh, estoy haciendo una descripción, a lo mejor podríamos detenernos en alguna cosa que Jorge, por ejemplo, nos proponía pensar el problema de los grupos como elemento de cambio social, entendiendo que vivimos en un contexto histórico que, digamos, regula, controla, determina modos de ser. Pensamos en el afecto como, hablamos de la resistencia al cambio, Sergio habló de la resistencia al cambio como pensándolo con el obstáculo epistemofílico. Creo que fue muy abrupto el corte como para, o para poder haber sistematizado tal vez un poco mejor lo que pudimos conversar, pero bueno, pensamos, Súper. Veamos sí, qué otras cosas veamos qué aparecen. pasa. No, no, Eso, no, eso, no te preocupes, Carlos. Ya eso. podremos ir. Yo, Iván. de lo que, bueno, yo llegué atrasada, pero de lo que agarré de la conversación, creo que había una discusión en torno a lo individual y lo grupal, ¿no? Y ahí el compañero decía que este sistema como más individual que se ha favorecido venía como desde una lógica dominante de lo que agarré. ¿eh? Y ahí, claro, empezaron a discutir sobre cómo, por ejemplo, el aprendizaje y la lectura, pero ahí yo también tenía ganas de decir, yo creo que también pasa por la definición que uno tiene de individuo. Si uno cree que el individuo es alguien como solo individual y que va solo a aprender en función a sí mismo, o si es alguien también, como uno define también el psiquismo, como la relación al otro, yo creo que también pasa por conceptos como más epistemológicos y ontológicos del individuo. Súper. Hay otro tema, Marcelo, que se habló en tu exposición hablaste de lo vertical y lo horizontal, o sea, yo de alguna manera interpretando a Pichon-Rivière entiendo que lo vertical y horizontal es una denotación analítica, porque ahí se produce una suerte de dialéctica donde la distinción entre el yo individual esta identidad grupal, en el fondo es lo mismo. O sea, a la larga mismo Freud sostiene que el yo es un yo social. El yo se construye a través de los otros. ¿Ya? Entonces, a modo didáctico, a modo analítico, sí, o sea, está bien, como para entender, es como para entender de una forma distinta el modelo de Pichon. No sé si se puede hablar de modelo, puede estar en un error ahí académico. No, yo creo, Sergio, perdón, me meto ahí. Efectivamente, Pichón declara en el texto, por lo menos en el texto de Cito Lema, expresamente él considera que es Sigmund Freud el fundador último de la psicología social, por lo Sí. mismo que tú estás diciendo. Sin embargo, que después Freud se dirige hacia otros sentidos y olvida este capítulo de su análisis. O sea, pero deja centrada la idea de que
que Freud en el desarrollo de su pensamiento y de su práctica clínica y su práctica teórica visualizó el problema de lo social como determinante de lo psíquico. Y yo creo que tú, estoy de acuerdo con lo que tú dices respecto de que esta introducción de la idea de lo vertical y lo horizontal es una estrategia de análisis, una estrategia teórica de poder analizar el acontecer grupal. Y a través de esta cruce de líneas, a él le permite hacer diferenciaciones de una relación dialéctica, que lo que uno escucha, o sea, que sirve para escuchar de una manera crítica lo que pasa en el grupo. Que para terminar con la idea de que eso que dijo la persona en el grupo, lo dijo porque se le ocurrió, lo dijo porque es absolutamente autónomo respecto a lo que le está pasando. Entonces, Pichón resuelve de esa manera la articulación, porque si uno va a la teoría grupal, se encuentra con autores que se centran en lo vertical o se centran en lo horizontal, pero no hacen el cruce y no hacen la transversal que surge de ese cruce. Entonces, en ese sentido tienes razón. No es original en términos de ver el problema, pero sí puede ser considerado original, creo yo, con mi poco estudio de lo grupal, que Pichón resuelve a través de ese esquema, de ese modelo de análisis, una forma de leer el proceso grupal de una manera dialéctica más compleja. Por favor, continuemos. Hola Maritza. El cambio de horario parece que todavía sigue causando algún estrago, yo creo. Buenos días, desde Costa Rica. Hola Maritza. Hola. Estoy con problemas con el video, pero espero que se resuelva pronto. Ok, muy bien. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Maritza. No, encantada, la agradecida soy yo. Bien, no sé si hay alguna otra idea, si hay algún comentario. Mira, aquí surgió con un compañero del grupo que participé. Me gustaría que lo pusieras en sus palabras, que él habló de que los sistemas de dominación incitan al trabajo individual. ¿Ya? Me tinca que Jorge es. No sé si está ahí, que es profesor. Sí. Se fue, parece. No, ahí está. Dale, Jorge. Estás sin micrófono, Jorge. Ahí. Ahí sí. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Mira, a propósito de lo que plantea en este momento Sergio, a mí me parecía que se podía hacer, y es algo, por supuesto, preliminar, una suerte de relación directa entre la promoción de el tratamiento individual de los problemas y cómo eso significa, en definitiva, en términos sociales e históricos, el reforzamiento de una dominación y, por otra parte, la promoción del trabajo grupal, apuntando permanentemente, ¿verdad?, hacia lo crítico, liberador, transformador. Ya, eso me parece, Sergio, que era lo que yo había planteado, digamos, y planteado en esos términos, digamos, o sea, se puede hacer esta relación, es válida, deja muchos flecos, o como una primera aproximación tiene algo de rentabilidad. Personalmente yo pienso que sí, pero lo planteaba el grupo para que lo discutiéramos más bien. Sí, pero dijiste otra cosa que yo la noté, que habla de una voluntad que tiene que ver con que no es inocente la resistencia al trabajo grupal. No es inocente, es decir, hay una voluntad en contra que se opone, digamos, Sí, sí. que busca desarticularlo. ¿Y qué entiendes tú ahí, Sergio Burgos? ¿Por qué tú haces te llama la atención ese elemento en la... Por la intención, porque denota esa intención en contra del... ¿Y tú estarías de acuerdo con esa posición? ¿O te llama la atención simplemente?
Si estoy de acuerdo con qué. ¿Cómo? Que, Perdón. que existe una intención. Estoy de acuerdo que existe, digamos, en verla claramente. Verla Sí, sí. claramente. Ok. Super. Bueno, un poco la diapositiva que no mostré apuntaba un poco a este punto, ¿ah? O sea, cómo estos elementos inciden en nuestra práctica, qué conceptos de aprendizaje trabajamos en nuestras organizaciones, en nuestras instituciones, y cómo de alguna manera una problematización del concepto de aprendizaje en términos de transformación de lo real pudiera a lo mejor abrir líneas de análisis en lo que nosotros trabajamos en nuestra práctica cotidiana en distintos ámbitos. Sí, no sé si alguien quiere agregar algo en esta discusión, en este punto de la discusión sería interesante. Bueno, yo pensaba que hay ciertas instituciones, bueno, las instituciones, que agrupan montones de malestares. Y malestares que pueden durar por años. Y por lo tanto hay algo ahí que se estancó. Afectos, en ese sentido, que se han retenido y que han enfermado incluso a mucha gente. Las licencias médicas son una prueba de ello. Entonces, ¿cómo se trabaja en una institución, más si alguien forma parte de esa institución, no está de afuera, como quien viene a hacer análisis institucional, ¿cierto? Sino que está dentro de eso y que tiene que, debido al nivel de malestar que hay ahí, hay que hacer algo, hay que mover ese afecto porque está enfermando a la gente. Y además está manteniendo ciertas estructuras que, bueno, van a continuar en eso por otros quién sabe cuántos años más. Entonces, ¿cómo se trabaja ahí con eso? ¿Cómo se mueven esos aspectos que estancan, que enferman? A ver, ¿Cómo se redefine la adaptación a la realidad? ¿Cómo se pueden readaptar a otra realidad en un contexto tan opresivo? Yo quiero recordar una de las clases que presencié, que puso Marcelo, que hablaba de clivaje, la fisura institucional. Y tal vez es el momento que de alguna manera los grupos pueden organizarse, pueden instalar estrategias, ¿ya? Para enfrentarse a esta suerte de, ¿cómo te digo? No sé si dictadura, cuál es, Las opresiones varias, ¿no? opresión institucional, ¿ya? Fue exagerado la de la dictadura, pero las hay, no, ¿eh? no sé si qué tan exagerado puede ser. ¿Mm? Mm. Tú hablaste de ese concepto de clivaje, ¿te acuerdas, Marcelo? El clivaje. Sí, No sí, sé si lo sí. voy a repasar ahora porque me hizo mucho sentido. Sí, sí. Si podemos retomar un poco ese tema, yo creo que es bien pertinente. Pero quisiera ver si hay alguna otra reacción también. ¿Me ¿Sí? permite? Sí, sí, dale. Yo quisiera, a propósito del planteamiento de Sergio, digamos, agregar una consulta, que no es retórica, digamos. Para mí es importante solucionarla. Yo siempre entendí, eh, por lo poco que yo entiendo, conozco a Pichón Riviere, siempre entendí que él hablaba de lo epistemológico como un obstáculo. Sin embargo, en la intervención de Carlos, a mí me abrió una perspectiva distinta, en el sentido de que la tarea del grupo que lo define tiene un aspecto afectivo fundamental, pero un aspecto afectivo desde el punto de vista de la adhesión, ya no como obstáculo. Entonces, quisiera agregar a la pregunta de Sergio, ¿verdad? Si tú puedes darle una vuelta a este doble aspecto de lo filial, del afecto, de la adhesión afectiva, como Ya. obstáculo, pero también como quizás condición necesaria para que la tarea del grupo se realice. Ok. Siendo emplazado por dos bandas,
Voy a intentar abordar voy a tomar el primer tema respecto a ver, voy a tomar, lo voy a tomar desde acá. El ejercicio, por ejemplo, de los dispositivos individuales, terapéuticos, por ejemplo, en las organizaciones, y los dispositivos grupales, ¿ya? Efectivamente, como dice Sergio, esto nos retrotrae a nuestro primer seminario, donde abordamos el tema de los cuidados de equipo y el sufrimiento en el trabajo. A partir de esa práctica y de otras que se han ido sumando en este periodo, coincidiendo con el seminario, yo tengo la posibilidad hoy día de estar trabajando con organizaciones que abordan el problema de la salud mental en el trabajo y de la salud mental estudiantil. Donde, por ejemplo, en el campo de la salud mental estudiantil, hoy día hay un gran problema de cobertura, de acceso y de efectividad del trabajo psicoterapéutico. Y se sigue insistiendo en los dispositivos individuales. Un principio básico del modelo de la salud mental comunitaria establece que el dispositivo de psicoterapia individual debiera ser el último de la serie, luego de estrategias de promoción, de prevención, de salud mental, hasta el punto de que se llegue a la necesidad de hacer un tratamiento individual. ¿Por qué? Porque es muy caro. ¿Y por qué? Porque es poco efectivo. Y voy a tratar de demostrar por qué. Y esto lo quiero anexar con el tema de la dominación. Nosotros trabajando con el tema de la COVID-19 como elemento que se agrega al sufrimiento en el trabajo en hospitales y en otras organizaciones, planteamos un dispositivo institucional que propone un dispositivo grupal de tratamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la medida en que los trabajadores discuten su problemática en grupo, expresan su sufrimiento e intentan reflexionar y deliberar sobre las fuentes que determinan el sufrimiento producto de un trabajo de sobreexplotación agravado por las condiciones de la COVID-19, los miembros de ese grupo terapéutico o preventivo, como ustedes quieran llamarlo, contribuyen a generar en el grupo, dentro de la organización, una deliberación crítica respecto a la organización del trabajo. Es decir, en la medida en que yo intento dar cuenta de mi malestar, contribuyo a un ecro grupal dentro de mi organización que está problematizando y pensando la organización del trabajo en la institución. Lo mismo en el espacio universitario, ¿ya? Pero, y ahí viene la tesis, la hipótesis de la dominación y del dispositivo individual como un sostén de resistencia al cambio y un sostén de las prácticas de dominación. En la medida en que usted deriva a la persona en un espacio individual bajo la idea del secretismo, de la privacidad, del problema, de no sé qué, lo que usted hace es encapsular ese valioso análisis que se hace en el espacio psicoterapéutico, que no puede contribuir a enriquecer el debate social, la discusión en la organización, para su transformación. Queda reducido a un espacio individual, psicologizante, y reproduce las condiciones de dominación, y nosotros desde los dispositivos individuales contribuimos a eso. ¿Sí? Estoy haciendo un emplazamiento directo al ejercicio de la psicoterapia individual en las instituciones, ¿ya? En torno al sufrimiento del trabajo o a la adaptación a la vida estudiantil. El problema de fondo que hoy día hay organizaciones estudiantiles, por ejemplo, que están interesadas en desarrollar la psicoterapia grupal o los espacios grupales de salud mental, los dispositivos grupales de salud mental, se encuentran con un tope. ¿Cuál es?
que las escuelas que forman hoy día a los psicoterapeutas se centran en una formación individualizante del ejercicio y privado del ejercicio profesional, coincidiendo con la crítica que hace Pichon Rivière en su texto, de que el psicoanálisis como disciplina, lo extiendo a todas las psicoterapias, sistémicas, cognitivas, etcétera, 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 tienen una mentalidad, una disposición, una implicación que apunta al ejercicio privado de la profesión, al ejercicio individual de la psicoterapia, y con ello contribuyen a sostener la reproducción de los mecanismos de dominación sobre la población. Entonces, la práctica grupal es una práctica contrainstitucional, necesariamente, y por eso muy resistida. ¿Sí? Y ahí es donde este concepto que plantea Sergio, ¿no? Este clivaje, ¿no? Si nosotros somos capaces de insistir y de generar espacios grupales centrados sobre la tarea, porque eso es lo interesante del concepto pichoniano. O sea, vamos a analizar dónde están las fuentes de sufrimiento en el trabajo en nuestra organización, en el ámbito amplio, política, organizacional, psicológica, grupal, etcétera, de género, lo que tú queráis. Lo mismo en el espacio universitario, que son los dos espacios que yo estoy trabajando hoy día, educación y trabajo. Nosotros podemos desestabilizar ese clivaje que existe, que sostiene las formas de reproducción de la dominación sobre los trabajadores y sobre la población en general. Por eso es que los grupos son tan resistidos. En mi tesis, cualquiera que haya intentado generar espacios grupales dentro de una organización sabe la dificultad que significa, dificultad política y cultural. ¿Sí? Es muy difícil y es un trabajo a muy largo plazo, muy lento, y etcétera. Por eso este seminario también. Perdón si me alargo. Voy sobre el tema de los afectos. Discutíamos ahora con mis compañeros de la escuela que yo dejaba la cuña para un posible segundo seminario que se centrara sobre este aspecto. ¿Sí? Y tiene que ver porque es un aspecto poco desarrollado para su relevancia. Si uno analiza teóricamente, si uno hace la teoría pichoniana, una lectura de la teoría pichoniana, arriba a lo que yo planteaba en mi presentación, que Pichon, y en esto Olivia me alumbraba, Pichon como buen discípulo de Melanie Klein, sostendría en su background teórico un importante desarrollo de lo afectivo, el desarrollo psíquico. ¿Sí? Sin embargo, Pichon Rivière no está centrado sobre ese tema en su desarrollo de su teoría y solo se lo toma como un obstáculo, como el obstáculo epistemofílico. En ese sentido le da un carácter de obstáculo y de movilización de la defensa. Entonces él dice, para promover la movilización del grupo en su tarea, tenemos que elaborar la defensa. Y en ese sentido, yo coincido con Jorge, es una aproximación más bien negativa de lo afectivo, es decir, cómo superémoslo como obstáculo. O sea, cómo es necesario, es ineludible superar el obstáculo afectivo en el desarrollo de la tarea. Pero, y ahí hay una invitación abierta, por eso mi propuesta es hacia un siguiente seminario. Nosotros podemos pensar y vamos a encontrar en otras propuestas teóricas dentro del psicoanálisis mismo y fuera del psicoanálisis, porque digamos de una vez claramente, la teoría que nosotros estudiamos de la psicología social pichoniana no está centrada en el psicoanálisis, encuentra su fundamento en el psicoanálisis, pero Pichon es bien claro de decir que él se distancia del psicoanálisis por un problema epistemológico y por un problema de dominación pequeño burguesa. Lo señala tal cual, no lo invento yo. Entonces, si nos vamos a meter a Pichon Rivière, tenemos que empezar a superar la idea de que es una teoría psicoanalítica de grupo. ¿Tiene fundamentos psicoanalíticos? Sí.
pero él propone unas ciertas contradicciones que pudieran llegar a ser antagónicas. No estoy en condiciones de formularlo todavía, pero estamos hablando de que Pichon introduce el concepto de necesidad, introduce la idea del pensamiento dialéctico materialista como centro de su teoría, ¿sí? Existen dentro de la práctica de la psicología social, existen otros autores que abordan un desarrollo de la teoría del afecto y pueden explicar, o uno pudiera explicar a partir de esa teoría, mejor cómo toda posibilidad de aprendizaje en el sentido de una relación dialéctica con la realidad, individuo-realidad, pasa por una movilización afectiva que es el motor del cambio. O sea, está el deseo, está la necesidad, está la pasión, va a decir Spinoza, que es la que moviliza en el fondo la transformación. Y ahí hay una perspectiva más bien positiva en el sentido de es el motor, no solamente es el obstáculo, es el motor del cambio. Y el pensamiento, va a decir alguien como Vygotsky, me estoy adelantando al segundo seminario, el pensamiento no es sino el afecto transformado en idea. O sea, para él, o para una serie de otros autores, es el afecto lo que moviliza a este individuo, a este grupo, vamos a decir nosotros. Y entonces tendríamos que entrar a desarrollar lo que Pichon no desarrolla, porque él se queda en una visión más bien negativa de lo afectivo. Que es importante que yo lo haya insertado, es importante, porque eso lo lleva a crear un dispositivo grupal que integra el aspecto afectivo con el aspecto conceptual. Y eso es un avance, ¿sí? Y eso es un avance. Pero habría que ser capaz de seguir desarrollando cuál es la función del afecto en la posibilidad del aprendizaje en los grupos, más allá de la defensa. Marcelo, ¿puedo decir algo? Sí, por favor. Mira, estaba pensando que quizás una forma de poder pensar la propuesta de Pichon en torno al aprendizaje está dada muy claramente cuando él hace una propuesta de evaluación del aprendizaje en los grupos. Cuando él pone estos vectores, ¿no? Pone, sí. Fíjate, las cosas en las que él concretiza lo afectivo, la pertenencia, el aprendizaje, la comunicación y la tele. Me falta uno. Aprendizaje. Cooperación. Cooperación. O sea, si tú analizas este esquema que él hace, él pone énfasis en la parte, digamos, coloca afectiva. Ambos factores, no prioriza, ambos factores, tanto lo afectivo como lo cognitivo, lo traduce en relaciones X en el grupo. Por ejemplo, la comunicación. O sea, ¿qué es comunicación en el grupo? ¿Qué es pertenencia? ¿Qué es pertinencia? La parte diríamos, más referida al afecto lo resume en tele, ¿sí? Que es como más agradable o menos agradable, más querible, más, etcétera, ¿no? Pero el resto de su descomposición de lo que podría ser evaluar el aprendizaje en un grupo, lo concretiza en esos factores, ¿sí? En cómo se comunica. No es como, fíjate, no es un pensamiento así como muy difícil de entender. O sea, cuando él está hablando de aprendizaje en un grupo, se está hablando del cambio grupal, de cómo la gente cambia y aprende es cambiar para modificar la realidad. Y eso pasa por la comunicación, eso pasa por la pertinencia, eso pasa por la pertenencia, por la comunicación. ¿Sí? O sea, yo creo que es muy, muy afortunado tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo contigo que encontramos en la teoría pichoniana, sobre todo, y como tú bien indicas, en los vectores, hay dos vectores que son netamente afectivos,
que son el de pertenencia, que él lo define como un sentimiento de pertenencia, y la tele, que serían pistas de análisis interesantes a desarrollar, porque sin embargo, Pichón no las desarrolla teóricamente, a eso me refiero. Probablemente las pensó el muchacho, ¿sí? Y las instala como elemento central en su esquema, ¿sí? Pero si uno va a la búsqueda de una profundización teórica en eso, no lo encuentra. Pero efectivamente tiene razón. Para Pichon-Rivière, el elemento de la pertenencia o la afiliación son claves en el proceso de aprendizaje, entendido, como tú dices, como cambio, como modificación y de relación con la realidad. Entonces, efectivamente, hay huellas, hay pistas en Pichon-Rivière que podemos seguir para desarrollar una teoría más profunda de cuál es el nivel de incidencia del plano afectivo en el aprendizaje, de la transformación de lo real, no quedándose solamente en la elaboración de la fantasía individual intrapsíquica, que es la crítica que él hace, sino en la transformación de la realidad y cómo los elementos defensivos operan como obstáculos. Me parece un súper aporte. Muchas gracias, Lidia. Claro, perdona, porque estaba pensando de que cuando ustedes analizan el trabajo, o cuando uno analiza en cómo está trabajando un grupo en una institución, en un trabajo cualquiera, ¿no? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo está trabajando? ¿Cuán eficaz es, digamos, en su modificación de la realidad? El caso que presentaba Carlos, ¿no? Entonces uno tendría que ir pensando en estos vértices, ¿no? Bueno, ¿cómo está la comunicación en el grupo? ¿Y qué podemos hacer para mejorar la comunicación? ¿Cómo está la pertenencia? ¿Cómo está la pertenencia? Sin ir más lejos, una de las primeras medidas, una de las medidas que caracteriza al modelo taylorista de trabajo es justamente interrumpir la pertenencia del grupo. O sea, él es Taylor en los años 20, siglo XX, pues ya estaban los años 20 del 21, los 20 del siglo XX, él establece en su lógica ingenieril que la eficiencia se logrará en la medida en que el trabajador se centra en su tarea y olvida lo grupal. Esto está demostrado hace muchos años. Entonces, en ese sentido, si uno se interesa en el sufrimiento del trabajo, el taylorismo lo que hace es justamente cortar las relaciones sociales al interior de la organización, el intercambio social. El problema es que los japoneses, el modelo toyotista, la hacen más difíciles porque ellos promueven el trabajo grupal, pero con un sentido de reproducción de la dominación, es decir, internalizan al supervisor, promueven el compromiso con la organización, promueven el trabajo de equipo y por tanto el sentimiento de pertenencia, vamos a decirlo así, manipulado ideológicamente en favor de la mayor productividad. Los japoneses son más complejos. Entonces, introducir cómo el modelo taylorista o el modelo toyotista trabajan de manera diferente el componente afectivo en la sobreexplotación es muy interesante, porque son modelos diferentes desde el punto de vista de los afectos. Solamente, si entramos por ahí, vamos a encontrar dos desarrollos muy diferentes. Muy bien, tendríamos que ir cerrando. No sé si quieren agregar algo, pero ha sido muy interesante el debate. Está grabado, si después pueden verlo, etc. Maciel, Maritza, no sé si quieren agregar algo, que han estado un poco más en silencio. O cualquiera. Está silenciada, Marcha. Perdón. Bueno, qué dicha, ¿no? Lo que estaba diciendo era que entró el video, me alegro mucho. Voy a ponerme un momento los lentes. Bueno, me han dejado pensando mucho en lo que se está señalando hoy, e incluso por lo que está pasando, que ya les he relatado en Costa Rica, todos los cambios con lo del plan fiscal, la disminución de presupuesto para las instituciones y todo el afecto, el dolor, el sufrimiento que esto está generando en la población trabajadora. Sí creo fundamental ese acompañamiento con la población y entre la población. Hoy no sé si empezaron antes la actividad, porque bueno, yo entré a las 9 y entonces me siento como un poquito perdida.
Yo cambio horario, Maritza. Cambio A horario, ver, sí. Chile. no sabía eso. Bueno, después veo la grabación. Quería agradecerles, ha sido una linda, hermosa experiencia de mucho aprendizaje y ojalá que efectivamente se desarrolle otro seminario y si es virtual, pues yo encantada en participar. Así Súper. que muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todas y todos por allá. Muchas gracias. Entonces, Sí, bueno, yo igual me sumo a las palabras de Maritza, igual quedo bien agradecida de todas las instancias que pudimos tener, de reflexión, de compartir con las demás compañeras y compañeros, lo que nos pueda entregar Marcelo, obviamente, también. Así que me voy con hartos aprendizajes, refrescando también un poco la memoria en cuanto a todo lo que tiene que ver con el pensamiento de Pichón, y para poder tratar de ir poniéndolo como en práctica un poco en mis procesos de formación, porque yo aún no soy psicóloga, estoy ya en la práctica, entonces me interesa trabajar desde esta concepción. Entonces, nada, quedo bien agradecida por todas las instancias, fue como bien gratificador haber conocido a varias personas acá. Así que eso. Súper. Muchas gracias. Claro, y yo Hola, quisiera- hola, perdón. No, está bien. Mercedes, tú primero. Está Sí, bien. hola, me disculpan, también ingresé tarde, no soy psicóloga, pero para mí, sin duda, lo que nos va a salvar como humanidad es la cooperación, el ser colaborativo, recuperar si nosotros somos básicamente para vivir en comunidad. Y pensaba en estos minutos, por ejemplo, yo estoy en AFP, entonces cuando me dicen, pero ¿cómo vas pensando en que pueden capturar todos los fondos y ir a un fondo común? Que yo pienso que nos ganaríamos todos, saldríamos todos ganando. La gente me dice, pero ¿cómo se te ocurre que vas a compartir tu dinero con aquel que no ha trabajado nunca, por ejemplo? Y para mí es tan natural sentir y pensar que, por ejemplo, en ese ejemplo es, si lográramos un fondo común, saldríamos todos ganando. Entonces, bueno, ¿cómo terminar con el pensamiento individual? Ay, eso. Súper. Muchas gracias, Mercedes. Jorge, dale. Se nos congeló Jorge. Sí. Yo puedo aprovechar mientras que está congelado, bueno, agradecer también el seminario y yo pensaba como en los afectos y los afectos en el tiempo también. Como Bueno, yo quería agradecer. Dale tú, Jorge. Ya, gracias. Bueno, quería agradecer la invitación. Como le dije a mis compañeros del grupo pequeño, digamos, yo no soy psicólogo, que hayan aceptado, ¿verdad?, como invitado a un profe, se los agradezco. Son prácticas distintas, pero que se tocan demasiadas veces. Sí. Y bueno, solo quisiera plantear, ¿verdad?, que una segunda parte del seminario centrado en esta cosa de lo afectivo, ya no solamente como obstáculo, me parece súper interesante, y como ya todos ustedes se dieron cuenta, me estoy haciendo también el invitado para eso. Muchas gracias. Súper. Gracias, Jorge. Sigala. Lo que decía que claro, o sea, agradecer también la instancia, pero también como que pensar en los afectos y los afectos en el tiempo, porque también yo creo que, bueno, escuchar de nuevo un poco la teoría de Pichón, como que reconecta con lugares muy, muy antiguos, pues, de la universidad, el forador y los compañeros, como que hay una cosa ahí en los afectos que se va como tramando, creo yo, como una red, como que pasa por la memoria y los afectos, y claro, uno profesionalmente como que va dando este espiral y uno va repasando como por como los lugares donde se nutre
y está muy conectado también con lo antiguo, pues, no son cosas fragmentadas, y tampoco la pedagogía ni la psicología no son tan fragmentadas como dicen que son, digamos, y pensar los afectos, pero no solo en el tema de una tarea puntual grupal, sino que también a través del tiempo. Creo que igual sería interesante ver cómo se puede pensar eso a través del tiempo. O sea, me abre muchas preguntas lo que tú dices, cómo pensar lo afectivo a través del tiempo. No entiendo bien a lo que alude. Me insinúa algo muy interesante, pero ¿a qué te refieres con...? Lo que pasa, a mí personalmente, con estos espacios, como que me reconecta con muchos lugares de aprendizaje también, ¿no? De lo grupal, de lo institucional, como que, y también son claves que uno siempre, creo que son buenos refrescar en la práctica. Yo trabajo en el hospital, soy psicóloga clínica, y creo que es súper interesante como que siento que estos espacios, por lo menos a mí, me conectan con cosas mucho más antiguas, pues, de aprendizaje de lo grupal. Y ahí pienso lo afectivo en el tiempo, porque estamos todos conectados como en redes medio invisibles, por decir así, que siguen estando ahí sosteniendo en alguna parte el pensamiento y lo Ya, afectivo. sí, mira, súper interesante lo que planteas ahora que lo puedo comprender mejor. Y yo te sugiero, si tienes el tiempo y el interés, seguramente lo vamos a utilizar en nuestro siguiente seminario. Hay autores, por ejemplo, dentro del ámbito clínico, Yves Clot, C-L-O-T, que se nutre de la teoría vygotskiana, spinoziana, que van a desarrollar, Vygotsky desarrolla la teoría de la actividad y Clot desarrolla el análisis de la actividad, la clínica de la actividad, perdón, donde toman de alguna manera este concepto que tú traes, ¿no? Del tiempo. Es decir, que cada Clot discrimina la acción realizada de la acción no realizada, pero potencial. Es decir, que en algún momento la determinante sociohistórico-cultural hizo que la conducta más probable que se realizara fuera X, fuera A, pero no quiere decir que no había potencialmente otras alternativas que no pudieron ser en ese momento por una cuestión de dominación, de lo que tú quieras, ideológica, poder básicamente, realizarse. Pero en otra vuelta de espiral, esa posibilidad se abriría. Y por eso es interesante analizar la actividad para poder pensar qué otras alternativas pudieran desarrollarse a partir de los aprendizajes y las inhibiciones que el acontecer histórico han determinado. Y entonces cuando tú dices, yo vuelvo a pasar por acá, pero ahora lo pienso de otra manera. Ok, muy bien. ¿Cómo potenciamos eso? ¿Sí? Y en eso el afecto juega un rol fundamental, porque, y a mí me interesa estudiar a Vygotsky en eso, Vygotsky describe la inhibición, pero no sé si le explica por qué. Vygotsky estudió a Freud, ¿ah? No es un tipo ignorante de la teoría psicoanalítica, pero no necesariamente explica el mecanismo de la inhibición sostenida. O sea, la explica en un momento, pero no porque se sostiene, porque ponerlo en clave bichoniana, porque se estereotipa el comportamiento y entonces una conducta que se pudo haber implementado en favor del cambio no se puede implementar en el tiempo, ya que tú traes la variable tiempo. ¿Sí? Bueno, pero son temas que nos van a llevando a profundizar y se nos acabó el tiempo en realidad. Marcelo, sí. Sin embargo, no quería dejar pasar algo muy cortito que dijo Jorge, de que, profesor, ¿no? O ¿Sí? lo que dijo Mercedes, de que no es psicóloga, que es algo creo que no se explicita mucho, quizás una buena instancia para hacerlo, que la formación pichoniana, finalmente la escuela de psicología grupal de Pichon-Rieder, no está centrado solo en psicólogos, o sea, está abierta a profesores, digamos, sociólogos, etcétera, y históricamente en la escuela han pasado distintas profesiones, actores, etcétera, pero finalmente en esto de, si bien hemos hablado que Pichon pasa del psicoanálisis de la psicología social, creo que va quedando de a poco esta sensación de que, por ahí salió la palabra modelo, ¿no? De que modelo, perspectiva, epistemología, que no solo permite pensarlo en lo psicológico en esto, ¿no? Sino finalmente los fenómenos grupales, las instituciones. Por ejemplo, Carlos, disculpa que te ponga ahí en la palestra, pero Carlos trabaja en educación, ¿no? Entonces,
esto no apunta a lo clínico, en ese sentido está abierto a distintas profesiones y rubros de trabajo finalmente. Entonces, eso, Sí, que yo- si hay otros interesados que ustedes conozcan que puedan motivarles o moverles esto, que lo puedan invitar a otras instancias. Súper importante lo que tú dices, porque dentro de la misma lógica pichoniana en el desarrollo de la experiencia de Rosario, que es un capítulo de su trayectoria, él hace grupos con todo el mundo, o sea, de distintos ámbitos, porque él plantea que en la mayor heterogeneidad se hace posible un abordaje más homogéneo en la tarea. Por tanto, en la medida en que ojalá no hubiera solo psicólogos en el trabajo de los grupos, porque así se podría pensar mejor Ojalá, ojalá. el problema. Y ahí yo creo que la invitación que tú haces, Francisco, es súper importante. Es necesario para el desarrollo del pensamiento grupal que esto se abra a otras disciplinas. Y no solamente el ámbito que entendemos como clínico. La clínica es una forma de aproximarse a la realidad, una forma de escucha. No es una cosa que le pertenezca solo a los médicos o a los psicólogos. Ellos se han apropiado, nos hemos apropiado de esa terminología. Pero la escucha clínica implica un problema epistemológico de cómo escuchamos. Y eso se puede dar transversalmente en otras profesiones. ¿Sí? Bien, tenemos que cerrar. Yo solamente reitero el objetivo de nuestro seminario. No tuvo otra intención que generar esto, un espacio de discusión en torno al pensamiento grupal. Nos quisimos centrar en Pichon Rivière porque pensamos que Pichon tiene un aporte particular que puede ser interesante para muchos, pero también es un pivot para entrar a otras lecturas. Lo discutíamos con Lidia en la pausa, en nuestra pausa, digamos, el estudio del psicoanálisis de Melanie Klein, de Pierre Lanier, de André Green, de otros teóricos dentro del psicoanálisis y de otras teorías que están fuera del psicoanálisis. Yo lo he mencionado, ¿no? Vygotsky, Spinoza, el mismo Yves Claude dentro de la clínica de la actividad, son autores que nos pueden ir ayudando a entender, bueno, y qué decir del pensamiento marxista, leninista que Pichon toma e incluye como elemento central en el traspaso del psicoanálisis a la psicología social. O sea, tenemos que sacar el grupo, digo yo, de la esfera psicoanalítica, porque eso opera como un obstáculo en el aprendizaje. ¿Sí? Y lo otro es dejar planteada la crítica profunda de que pensemos en por qué, o sea, en la necesidad de que desarrollemos espacios grupales como forma contrainstitucional frente a los espacios individuales como única respuesta a los problemas de salud mental. Porque ahí hay una reproducción de las formas de dominación social en nuestro país, sobre todo bajo un modelo neoliberal. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, la verdad muy profundamente agradecido. Quiero expresar mi agradecimiento particularmente a Francisco, que ha sido el soporte de esta comunicación, y a cada uno de ustedes por su participación y compromiso y haber estado el día de hoy. ¿Ok? Un fuerte abrazo, que les vaya muy bien. Muchas Nos vemos gracias. pronto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por Todos, todo. a Estuvo muy todas. interesante. Saludos, Francisco. Gracias. Que estés Gracias. súper. Muchas Adiós, gracias, se adiós a cuidan. todos y gracias. Chao, Lidia. Adiós a Chao a todos. todo el grupo. Gracias. Entrete. Chao, grupo. Se pasaron, se pasaron. Chao, chao. Me tengo que ir volando, pero 2 palabras.